Julio de 1958. Desierto de Tarapacá, norte de Chile. Una mujer chilena de 41 años está parada frente a la iglesia de La Tirana, observando algo que la deja completamente confundida. Cientos de hombres con máscaras de diablo, cuernos, lenguas rojas, caras terroríficas, están bailando frenéticamente. Saltan, giran, gritan, parecen poseídos. Y detrás de ellos, mujeres vestidas de ángeles, con alas blancas, moviéndose de manera coqueta. Pero lo más impactante no son las máscaras, es el sacerdote. El padre está parado en la puerta de la iglesia, y en lugar de expulsar a estos demonios danzantes, los está bendiciendo. Uno por uno. Hace la señal de la cruz sobre cada diablo. Los rocía con agua bendita. Les permite entrar al templo. Violeta Parra no puede creer lo que está viendo. Es católica, conoce las reglas. Los demonios no deberían estar en una iglesia, y mucho menos ser bendecidos por un cura. Pero aquí, en medio del desierto más seco del mundo, las reglas no aplican. Aquí, lo pagano y lo católico se abrazan. Los diablos y los sacerdotes son aliados. Y Violeta acaba de descubrir el secreto mejor guardado del folclore chileno. Esta es la historia de cómo Violeta Parra encontró el festival más contradictorio de Chile, y cómo esta contradicción cambió para siempre su comprensión del folclore. Antes de seguir, queridos amigos, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto algo tan contradictorio que te hizo cuestionar todo lo que creías saber? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te está intrigando, dale like y suscríbete, porque vamos a adentrarnos en uno de los episodios más fascinantes de la vida de Violeta Parra. Chile, 1958. Violeta Parra tiene 41 años. Ya es reconocida como folclorista. Ganó el premio Caupolicán en 1954. Viajó a Europa. Grabó en París. Es respetada. Pero hay algo que la inquieta. Después de años recopilando música del sur y del centro de Chile, se da cuenta de que le falta algo fundamental: el norte. El norte de Chile es diferente. Geográficamente es el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Culturalmente es una mezcla de tradiciones indígenas aymaras, quechuas y atacameñas, con la colonización española. Y religiosamente es un misterio. Violeta ha escuchado rumores, historias de un festival extraño en un pueblo llamado La Tirana. Dicen que allí bailan diablos, que hay máscaras terroríficas, que mezclan rituales paganos con ceremonias católicas, que es el evento religioso más grande de Chile, pero nadie lo ha documentado bien. Nadie ha grabado su música, nadie ha analizado su significado antropológico. Violeta decide que ella será la primera. Lo que Violeta no sabía es que La Tirana iba a cambiar su definición de folclore para siempre. Junio de 1958. Violeta se prepara para viajar al norte. No es fácil. El viaje desde Santiago hasta La Tirana son más de 1.800 kilómetros. En 1958 no hay autopistas modernas. El camino atraviesa montañas, desiertos, pueblos mineros. Pero Violeta no viaja sola. La acompaña su hija Carmen Luisa y su hijo Ángel. Llevan guitarras, un grabador de carrete, libretas para tomar notas. El objetivo es claro: llegar a La Tirana antes del 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, cuando se celebra el festival. Durante el viaje, Violeta nota algo interesante. Mientras avanzan hacia el norte, la música cambia. Las tonadas del sur, con sus guitarras suaves y melodías nostálgicas, desaparecen. En su lugar,
Escucha instrumentos que nunca había grabado: quenas, zampoñas, bombos. Las voces también cambian. Ya no son chilenas puras. Hay influencias bolivianas, peruanas. Los acentos son diferentes, las palabras también. Violeta empieza a entender algo crucial. Chile no es un solo folclore. Chile es varios folclores. El sur canta de una manera, el centro de otra, y el norte es un mundo aparte. Cuando finalmente llegan a La Tirana, Violeta queda impactada. El pueblo es pequeño, casi insignificante. Calles de tierra, casas de adobe, tal vez 500 habitantes permanentes. Pero durante la semana del festival, esto se transforma. Miles de peregrinos llegan de todo el norte de Chile, de Bolivia, de Perú. Acampan en las afueras del pueblo, montan carpas, cocinan al aire libre y esperan. ¿Esperan qué? El momento en que puedan bailar para la Virgen. Pero cuando Violeta ve las máscaras por primera vez, no puede creer lo que está viendo. Es el 12 de julio de 1958, 3 días antes del día principal. Violeta está en la plaza central de La Tirana, cuando comienza el espectáculo. Primero, escucha música: tambores, trompetas, acordeones. El ritmo es frenético, casi posesivo. No se parece a nada que haya escuchado antes en Chile. Luego, ve la primera comparsa. Son unos 20 hombres, y todos llevan máscaras de diablo. Violeta se acerca. Las máscaras son obras de arte, hechas a mano, talladas en yeso o papel maché, pintadas con colores brillantes: rojo, amarillo, negro. Tienen cuernos enormes, algunos de más de medio metro, ojos saltones, lenguas rojas que cuelgan, dientes afilados. Los hombres llevan trajes elaborados, capas de seda con lentejuelas, pantalones bordados, botas con cascabeles. Cada disfraz representa meses de trabajo artesanal. Y bailan. Dios mío, cómo bailan. Saltan, giran, se agachan, levantan los puños al cielo. El baile se llama La Diablada. Es la danza más antigua y más icónica del festival. Violeta observa fascinada, pero también confundida. ¿Por qué diablos en un festival católico? ¿No es una contradicción? Pregunta a los bailarines, y ellos le explican. La diablada, le dicen, representa la batalla eterna entre el bien y el mal. Los hombres son los diablos. Las mujeres que bailan con ellos, vestidas de ángeles, representan el bien. Al final, el bien siempre gana. Es una alegoría moral. Pero, le dicen también, la diablada no es originalmente chilena. Vino de Bolivia, traída por los mineros de sal que trabajaban en las oficinas salitreras del norte. Y antes de eso, vino de España, llevada por los colonizadores que la usaban para evangelizar a los indígenas, mostrándoles la lucha entre Dios y Satanás. Pero con el tiempo, la diablada se mezcló con tradiciones andinas más antiguas, tradiciones prehispánicas, rituales dedicados al tío de la mina, una deidad protectora de los mineros, ceremonias para la Pachamama, la Madre Tierra. Lo que Violeta está viendo no es solo católico, ni solo pagano, es ambos. Es un sincretismo perfecto, y la Iglesia Católica lo permite. Espera, ¿la Iglesia permite esto? ¿Los sacerdotes bendicen a los diablos? Violeta necesita ver esto con sus propios ojos. 14 de julio de 1958, 2 días antes del día principal. Violeta se despierta al amanecer. Hoy es el día en que las comparsas hacen su entrada oficial al pueblo. Cada comparsa
tiene un horario específico asignado, y todas deben seguir el mismo ritual antes de poder bailar frente a la Virgen en el santuario. Violeta sigue a la primera comparsa del día. Son los Diablos de Arica, un grupo de unos 50 bailarines. Llevan sus máscaras, sus trajes, su estandarte con la imagen de la Virgen del Carmen. Primero, bailan en la plaza de entrada del pueblo, frente a una estatua llamada la Cruz del Calvario. Bailan durante 20 minutos. Es su saludo inicial. Luego, caminan hacia el santuario. Y aquí es donde Violeta presencia lo que no puede creer. En la puerta de la iglesia está parado el padre. Es un sacerdote joven, tal vez de unos 35 años. Lleva su sotana negra. Tiene en la mano un hisopo con agua bendita. Los diablos se arrodillan, uno por uno. El padre hace la señal de la cruz sobre cada uno. Los rocía con agua bendita y dice una oración. Violeta está atónita. Un sacerdote católico está bendiciendo a hombres disfrazados de demonios. ¿Cómo es esto posible? Después de la ceremonia, Violeta se acerca al padre. Le pregunta directamente: «Padre, ¿no es contradictorio bendecir a diablos?» El sacerdote sonríe. Ha escuchado esta pregunta 1000 veces. «Hermana», le dice, «aquí no vemos diablos, vemos devotos. Estos hombres no son demonios. Son cristianos que expresan su fe de manera diferente. Las máscaras son solo símbolos. Lo importante es el corazón». «Pero la Iglesia siempre ha rechazado los rituales paganos», insiste Violeta. «Sí», responde el padre, «pero aquí aprendimos algo. Si prohíbes las tradiciones del pueblo, pierdes al pueblo. Si abrazas sus tradiciones y las transformas, ganas al pueblo. La diablada ya no es pagana, ahora es católica, porque está dedicada a la Virgen del Carmen». Violeta entiende. La Iglesia no eliminó las tradiciones indígenas, las absorbió, las transformó, las hizo propias. Es una estrategia brillante, y funciona. La Tirana es el festival religioso más grande de Chile, más grande que cualquier procesión en Santiago, más grande que cualquier peregrinación. Y todo porque la Iglesia dijo: sí, pueden bailar con máscaras de diablo, pero deben hacerlo por la Virgen. Pero espera, hay más. Violeta descubre que lo que está pasando dentro del santuario es aún más impactante. 16 de julio de 1958. Día de la Virgen del Carmen. Día principal del festival. Violeta se despierta a las 5 de la mañana. El pueblo ya está completamente despierto. Miles de personas llenan las calles. El ruido es ensordecedor. Tambores, trompetas, cantos, rezos. A las 6 de la mañana, las puertas del santuario se abren oficialmente. Y comienza el desfile más increíble que Violeta ha visto en su vida. Comparsa tras comparsa entra al santuario. Cada una baila durante 20 minutos frente a la estatua de la Virgen del Carmen. La estatua está en el altar mayor, vestida con un manto bordado en oro. Violeta cuenta las comparsas. 1, 2, 5, 10, 20. Hay más de 200 comparsas, cada una con entre 20 y 100 bailarines. Eso significa que miles de personas van a bailar dentro de la iglesia. Y no solo diablos, hay muchos tipos de danzas. Los chinos, bailarines que llevan ropa de minero antigua, marrón oscuro, bordada. Saltan y hacen acrobacias. Esta danza llegó con los españoles. Los antahuaras, bailarines que danzan en punta de pies, con los brazos alzados hacia el cielo, honrando al sol.
Esta danza es de origen incaico. Los gitanos, bailarines con trajes de seda gitana, agitando pañuelos. Pueden llevar joyería individualizada para expresar su identidad gitana. Los morenos, bailarines que representan a esclavos africanos liberados. Esta danza tiene raíces afrochilenas. Y por supuesto, los diablos. Las diabladas son las más numerosas y las más espectaculares. Violeta observa cómo cada comparsa entra al santuario y nota algo crucial. Las máscaras de diablo no se pueden usar dentro de la iglesia. Los bailarines las llevan en las manos, pero no las usan en la cara. ¿Por qué? Porque dentro del espacio sagrado, la iglesia todavía mantiene cierto control. Las máscaras representan el mal, y el mal no puede cubrir tu rostro cuando estás frente a la Virgen. Es una negociación. La iglesia permite la diablada, permite los trajes, permite el baile, pero dentro del templo las reglas cambian ligeramente. Violeta también nota la emoción de los bailarines. Muchos lloran mientras bailan frente a la Virgen. Algunos se arrodillan y se arrastran hacia atrás para no darle la espalda al salir. Es devoción pura. Uno de los bailarines le explica a Violeta: bailar aquí es como rezar, pero mejor, porque bailar es rezar con todo el cuerpo. Violeta entiende. Para estas personas, la danza no es entretenimiento, es oración, es promesa, es fe. Y entonces, Violeta hace algo que cambiará su comprensión del folclore para siempre. Tarde del 16 de julio de 1958. Después de horas observando, grabando, tomando notas, Violeta se sienta bajo un árbol en las afueras de La Tirana. Está agotada, pero también emocionada, porque acaba de tener una revelación. Durante años, Violeta ha creído que el folclore es música, canciones del campo, tonadas, cuecas. Eso es lo que ha grabado, eso es lo que ha preservado. Pero en La Tirana se da cuenta de algo fundamental. El folclore no es solo música, es todo. Es danza, es arte visual, las máscaras, los trajes. Es teatro, la representación del bien versus el mal. Es religión, es identidad, es historia, es resistencia cultural. Violeta escribe en su libreta: el folclore es todo el pueblo, en todas sus manifestaciones. Esta idea es revolucionaria. En 1958, los folcloristas chilenos se enfocaban solo en la música. Consideraban las danzas y el arte popular como cosas separadas, menos importantes. Pero Violeta acaba de entender que separar estas cosas es un error. El pueblo no separa su música de su arte, de su danza, de su fe. Todo está conectado. Y esto la lleva a otra revelación. Si quiere preservar realmente el folclore chileno, no puede limitarse a grabar canciones. Tiene que documentar todo. En los meses siguientes a La Tirana, Violeta expande su trabajo dramáticamente. Comienza a hacer arpilleras, tapices bordados, que representan escenas de la vida campesina. Pinta óleos con temas folclóricos. Hace esculturas de alambre. Estudia cerámica tradicional. Todo esto porque La Tirana le mostró que el arte popular es un sistema completo. Y ella quiere dominarlo todo. Pero la historia no termina ahí. Lo que Violeta grabó en La Tirana tendría un destino inesperado. Violeta pasa una semana en La Tirana. Durante ese tiempo, graba todo lo que puede.
cantos, rezos, música de las comparsas. Las grabaciones son increíbles. Nunca antes alguien había documentado la tirana de esta manera. Los sonidos son únicos: trompetas andinas, bombos enormes, acordeones, voces que cantan en español mezclado con aymara. Cuando regresa a Santiago, Violeta comparte sus grabaciones con otros folcloristas. La respuesta es mixta. Algunos la felicitan, reconocen la importancia de su trabajo, pero otros la critican. Dicen que la tirana no es verdadero folclor chileno, porque tiene influencias bolivianas y peruanas. Dicen que las diabladas son contaminación cultural. Violeta se enoja. Les responde: ¿acaso Chile tiene una muralla? ¿Acaso la cultura se detiene en la frontera? El norte de Chile ha estado conectado con Bolivia y Perú desde antes de que existiera Chile como país. Pretender que el folclore chileno es puro es una mentira. Tiene razón. El norte de Chile fue parte del virreinato del Perú durante siglos. Las fronteras actuales son recientes. Se definieron después de la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884. Las culturas indígenas, aymaras, quechuas, no reconocen estas fronteras. Violeta se convierte en defensora del folclore del norte. Insiste en que la tirana debe ser reconocida como parte fundamental del patrimonio cultural chileno. Eventualmente prevalece su visión. Hoy, la tirana es considerada una de las expresiones culturales más importantes de Chile. Está protegida como patrimonio inmaterial, y las grabaciones de Violeta son documentos históricos invaluables. Capturan la tirana en 1958, antes de que el festival se modernizara y comercializara. Hay un detalle final que Violeta descubrió y que cambió todo. Durante su estancia en La Tirana, Violeta escucha la leyenda que da origen al festival. Es una historia fascinante que mezcla historia real con mito. Según la leyenda, en el siglo XVI, durante la conquista española, había una princesa inca llamada Ñusta Huillac. Era hija del último sacerdote del culto al sol. Cuando los españoles invadieron, Ñusta Huillac huyó al desierto de Tarapacá con un grupo de guerreros. Desde allí, lideraba ataques contra los españoles y cristianos. Mataba o esclavizaba a cualquier europeo que encontraba. Su pueblo la llamaba la tirana, porque era despiadada. Pero un día capturó a un prisionero español llamado Vasco de Almeida. Era un minero portugués, joven, guapo. Ñusta Huillac se enamoró de él, y él de ella. Vasco le enseñó sobre el cristianismo. Le habló de la Virgen María. Ñusta Huillac decidió convertirse al cristianismo para casarse con él. Pero cuando su pueblo se enteró, se sintieron traicionados. Los atacaron a ambos, los mataron. En el lugar donde murieron, se construyó una ermita en el siglo XVII. Luego, en el siglo XVIII, se construyó una iglesia. Y el pueblo de la tirana creció alrededor de ella. La leyenda es simbólica. Representa la conversión forzada de los pueblos indígenas al cristianismo. Pero también representa el amor que trasciende barreras culturales. Violeta reconoce que la leyenda probablemente no es históricamente precisa, pero entiende su poder simbólico. Es una historia que el pueblo necesita para darle sentido a su identidad cultural mezclada. Y ahora, la pregunta final que Violeta se hizo. En su último día en La Tirana, Violeta reflexiona sobre lo que ha visto. Y se hace una pregunta crucial. ¿Quién ganó aquí? ¿La Iglesia Católica o el pueblo indígena? Porque hay dos maneras de interpretar La Tirana. Interpretación 1. Victoria de la Iglesia.
La Iglesia logró evangelizar a los pueblos indígenas. Transformó rituales paganos en ceremonias católicas. Ahora, los indígenas bailan para la Virgen, no para sus antiguos dioses. Es un ejemplo de cómo el catolicismo absorbió y eliminó las religiones nativas. Interpretación 2. Victoria del pueblo. El pueblo logró preservar sus tradiciones bajo una nueva etiqueta. Siguieron bailando sus danzas ancestrales, solo cambiaron el pretexto. Mantuvieron su identidad cultural disfrazándola de catolicismo. Es un ejemplo de resistencia cultural indígena. Violeta concluye que ambas interpretaciones son verdaderas. Es una victoria mutua, pero también una derrota mutua. La Iglesia ganó la conversión nominal, pero perdió la pureza doctrinal. El pueblo ganó la preservación cultural, pero perdió la conexión directa con sus orígenes prehispánicos. Lo que quedó es algo híbrido, ni completamente católico ni completamente pagano. Algo nuevo, algo único. Y ese es el verdadero folclore, entiende Violeta. No la pureza, la mezcla, la adaptación, la supervivencia. Violeta Parra murió en 1967, 9 años después de su viaje a La Tirana. Pero su trabajo allí tuvo un impacto duradero. Sus grabaciones ayudaron a documentar La Tirana en un momento crucial, antes de que la modernización cambiara el festival. Su idea de que el folclore es todo el pueblo inspiró a generaciones de artistas chilenos a no limitarse a un solo medio artístico, sino a explorar la cultura en todas sus dimensiones. Y su respeto por las tradiciones del norte, a pesar de ser impuras según los académicos de la época, ayudó a legitimar el folclore afroindígena europeo como auténticamente chileno. Hoy, La Tirana atrae entre 200.000 y 250.000 visitantes cada año. Es el festival religioso más grande de Chile, más grande que cualquier procesión católica tradicional. Y los diablos todavía bailan. Los sacerdotes todavía bendicen. La contradicción todavía existe. Porque esa contradicción es Chile, un país mestizo. Un país de mezclas imposibles que de alguna manera funcionan. Y Violeta Parra fue la primera en documentarlo, entenderlo y celebrarlo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Violeta en La Tirana? Primero, la pureza cultural es un mito. Todas las culturas son mezclas. La Tirana es prueba de eso. Mezcla indígena, española, africana, boliviana, peruana. Y es hermosa precisamente por eso. Segundo, la supervivencia cultural requiere adaptación. Los pueblos indígenas del norte no pudieron preservar sus tradiciones exactamente como eran. Tuvieron que adaptarlas, disfrazarlas, negociar, pero sobrevivieron. Tercero, las contradicciones pueden ser productivas. Sacerdotes bendiciendo diablos, iglesias permitiendo danzas paganas. Estas contradicciones no destruyen el sistema, lo enriquecen. Y cuarto, el folclore no es algo muerto del pasado, es algo vivo del presente. La Tirana no es una reliquia, es un evento actual, vibrante, en constante evolución. Violeta Parra entendió todo esto en 1958, y por eso su trabajo sigue siendo relevante más de 60 años después. ¿Qué opinas tú? ¿Es La Tirana un ejemplo de victoria católica o de resistencia indígena? ¿O ambas? ¿Has visto alguna vez tradiciones culturales que parecen contradictorias, pero funcionan? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Y si esta historia te enseñó algo nuevo sobre Violeta Parra y el folclore chileno, dale like y suscríbete. La próxima semana descubriremos otro capítulo de la vida de Violeta, su aventura en el Museo del Hombre en París, donde dejó un guitarrón que todavía está allí hoy. Hasta pronto, amantes de la historia cultural.